Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la siguiente frase. La escuela que conocemos hoy no podemos comprenderla sin relacionar la pedagogía, la educación, el derecho a la educación, la institucionalización y la construcción histórica de la infancia. Al leer esta frase me pregunté, ¿realmente hace falta conocer todos los conceptos para entender qué es la escuela? Para responder esta duda, invité a una estudiante del profesorado de primaria. Gracias por invitarme. Mi nombre es Ana Laura Flores, soy estudiante de educación primaria y me parece muy interesante empezar con esa duda porque en realidad es la misma que tienen muchas personas. Como todos pasamos por la escuela desde pequeños, creemos que siempre fue igual y que es algo natural. Sin embargo, la pedagogía nos invita justamente a cuestionar estas ideas y preguntarnos por qué la escuela existe, cómo surge, por qué funciona y por qué funciona de la manera en la que la hace hoy. O sea que, según vos, la escuela no es algo que siempre existió. Justamente, para entender esto, primero tenemos que diferenciar dos palabras que muchas veces las usamos como si significaran lo mismo y no lo son, que es escuela y educación. Aunque parecen sinónimos, no lo son. La verdad, nunca me puse a pensar que hubiera una diferencia entre estas dos palabras. Como siempre usamos la frase vamos a la escuela a educarnos, siempre pensé que la escuela y la educación eran lo mismo. Es normal pensarlo, pero autores explican que la educación es mucho más amplia que la escuela. La educación existe desde que existe la humanidad. Todas las sociedades educan a sus integrantes porque necesitan transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de vivir. Además, la educación tiene características muy importantes. Es universal porque está presente en todas las culturas, es histórica porque cambia según la época, es social porque ocurre entre personas y también es intencional porque siempre busca a quien enseñar. Entonces, antes de que existiera la escuela, la gente también se educaba. Claro que sí, en las primeras comunidades no existía maestros ni edificios escolares, los niños aprendían observando al adulto, imitando y participando en las tareas cotidianas. Aprendían a cazar, a cultivar y a fabricar herramientas. Ahora entiendo mejor la diferencia, pero entonces me surge otra pregunta. Si las personas ya aprendían de esta manera, ¿qué hizo que apareciera la escuela? Esa es justamente una de las preguntas más importantes de la pedagogía, porque cuando intentamos responderla empezamos a comprender que la escuela no apareció por casualidad, sino que fue el resultado de cambios muy profundos en la sociedad. Recién dijimos que la escuela apareció como consecuencia de cambios en la sociedad. La verdad, nunca lo había pensado de esa manera. Siempre imaginé que la escuela había existido desde siempre. ¿Qué fue lo que cambió para que surgiera? Cambió la forma en que las personas comenzaron a organizarse. Al principio las comunidades eran pequeñas y todos aprendían viviendo juntos a los demás. Pero en el paso del tiempo aparecieron las ciudades, crecieron la población, surgieron nuevos trabajos y nuevas formas de gobierno y de Estado. Y el Estado comenzó a organizar la vida de las personas. En este contexto, ya no alcanza con aprender solamente observando. Era necesario decir qué conocimientos debían transmitirse, quién iba a enseñar y en qué momento, de qué manera. Es ahí cuando comienza lo que llamamos institucionalización de la educación. O sea que la escuela no nació porque sí, sino porque la sociedad empezó a necesitar otras formas de educar. Exactamente, la escuela es una institución creada por la sociedad para responder a determinadas necesidades. Por eso decimos que una construcción social, histórica y cultural no apareció por casualidad ni fue igual que todas
no fue igual en todas las épocas. Su función era transmitir conocimientos comunes, formar ciudadanos, enseñar normas de convivencia y preparar a las personas para participar de la vida social. Ahora entiendo mejor por qué la escuela tiene horarios, materias, grados, reglas. Nunca me había preguntado de dónde salió toda esa organización. Y esa es justamente la mirada de la pedagogía. No quedarse solamente con lo que vemos, sino también por qué las cosas son así. Por ejemplo, ¿por qué los alumnos se agrupan por edades? ¿Por qué existe un docente al frente del aula? ¿Por qué ciertos contenidos son considerados importantes y otros no? Esas decisiones no son naturales, fueron construidas. Justamente quería preguntarte eso. Hasta ahora hablamos mucho de educación, pero todavía no hablamos de la pedagogía. Siempre escuché que es la carrera que estudia cómo enseñar. ¿Es solamente eso? No, esa es una idea bastante común, pero es incompleta. Daniel Brailovsky explica que la pedagogía no se limita a enseñar técnicas o métodos. Es un campo de conocimiento que reflexiona críticamente sobre la educación. La pedagogía se hace preguntas que parecen simples, pero que en realidad son fundamentales para enseñar. ¿A quién enseñar? ¿Quién enseña? ¿Cómo enseña? ¿Para qué educamos? ¿Y dónde ocurre la educación? Responder esas preguntas implica pensar qué tipo de sociedad queremos construir y cuál es el papel que cumple la escuela en la sociedad. Entonces la pedagogía no acepta las cosas porque sí. Siempre está preguntándose por qué educamos de una cierta manera. Exactamente, y gracias a la pregunta también comenzaron a cambiar muchas ideas sobre los propios alumnos. Durante mucho tiempo ni siquiera se pensaba que un niño fuera diferente a un adulto. ¿Cómo que no? ¿Los trataban igual que a un adulto? Y en muchos momentos de la historia, sí, y justamente ahí aparece un autor muy importante, Rousseau, que propone una mirada completamente distinta sobre la infancia. Recién dijiste que durante mucho tiempo los niños eran vistos como adultos en miniatura. La verdad, me cuesta imaginarlo. Hoy nos parece algo totalmente normal relacionar que un niño necesita cuidados, juegos y una educación acorde a su edad. Justamente eso es lo que hoy nos parece tan natural. No siempre fue así. Esa idea comenzó a cambiar con pensadores como Rousseau, quien sostuvo que el niño no debe ser considerado un adulto en miniatura, sino una persona con características propias. Para Rousseau, el niño es heterónomo porque depende de un adulto para vivir y desarrollarse. Es frágil, todavía no desarrolla plenamente la razón adulta. Puede ser influenciado por el entorno y sobre todo poseer educatibilidad, es decir, la capacidad de entender y formarse mediante la educación. Por eso sostenía que enseñar no significa tratar a un niño como un adulto, sino respetar cada etapa de su desarrollo. Entonces Rousseau no solo cambió la manera de pensar la educación, sino cambió la manera en la que se mira a los niños. Exactamente, ese fue uno de sus mayores aportes. Sí, cambia la idea que tenemos sobre el niño, necesariamente cambia también la forma de enseñar. No alcanza con transmitir contenidos, también hay que pensar quién aprende, cómo aprende y qué necesita para desarrollarse. Ahora entiendo por qué la pedagogía se interesa tanto en la infancia, pero me surge otra duda. ¿La infancia existió siempre como la conocemos hoy o también fue cambiando? Esa pregunta es fundamental porque nos conecta con otro de los autores que estudiamos.
Él explica que la infancia es una construcción sociohistórica y cultural. Esto significa que la idea de infancia no fue siempre la misma, sino que fue cambiando a medida que cambiaba la sociedad. En nuestra época, los niños asumían responsabilidades desde muy pequeños. Muchas veces participaban del mundo adulto sin que existiera una etapa claramente diferenciada, llamada infancia, como la conocemos hoy. Con el tiempo, la sociedad comenzó a reconocer que los niños tenían necesidades propias, derechos y formas particulares de aprender. O sea que cuando hablamos de infancia no nos referimos solamente a una edad, sino también a una manera en la que la sociedad entiende a los niños. Exactamente, y esa idea también la desarrolla Sandra Carli, quien explica que la infancia moderna y la escuela crecieron prácticamente juntas. A medida que la sociedad comenzó a reconocer a los niños como sujetos que necesitan protección, cuidado y educación, la escuela fue adquiriendo un papel cada vez más importante. Por eso resulta muy difícil explicar la historia de la escuela sin hablar de cómo fue cambiando de manera que comprendemos a la infancia. Ahora empiezo a relacionar todo. Primero hablamos de la escuela como institución, más tarde de la pedagogía y ahora de la infancia. Hasta este momento pensaba que eran temas distintos, pero en realidad parece formar parte de una misma historia. Ese es justamente el objetivo de la afirmación que estamos analizando. No se trata de estudiar 5 conceptos por separado, sino de comprender que todo se fue influyendo mutuamente. La escuela cambió porque cambiaron las sociedades. La pedagogía cambió porque aparecieron nuevas preguntas sobre la educación y la enseñanza. También cambió porque comenzó a cambiar la manera de entender quién era el niño. Hay algo que me queda pendiente. Si la escuela fue cambiando tanto a lo largo de la historia, ¿en qué momento de la educación dejó de ser un privilegio y pasó a convertirse en un derecho para todas las personas? Esa es una excelente pregunta, porque justamente nos lleva al último aspecto de esta afirmación, el derecho a la educación. Para responder esta pregunta tenemos que pensar que durante mucho tiempo la educación no era para todos, sino para algunos grupos sociales que podían acceder a ella. Muchas personas quedaban excluidas, simplemente por su condición social, económica o por el lugar donde vivían. O sea, que la escuela ya no era solamente un lugar donde algunos podían aprender, sino una institución que debía recibir a todos. Exactamente, la educación pasó a cumplir una función social muy importante. Ya no se trataba únicamente de transmitir conocimientos, sino también de garantizar un derecho fundamental. Por eso el Estado comenzó a crear nuevas escuelas para formar docentes y establecer la educación obligatoria, para que todos los niños y todas las niñas tuvieran la posibilidad de educarse. Escuchándote me doy cuenta de que al principio de la entrevista yo pensaba que la escuela era solamente un edificio donde un docente daba clases. Ahora entiendo que detrás de eso hay mucha historia. Esa era justamente la idea que quería demostrar. La escuela que conocemos hoy no apareció de un día para el otro, ni puede explicarse con una sola causa. Primero, comprendemos que la educación existe desde mucho antes que la escuela y que todas las sociedades se educaban. Después vimos que la escuela surgió cuando fue necesario institucionalizar la educación para responder a nuevas necesidades de la sociedad. Luego conocemos el aporte de Rousseau, que cambió la manera de comprender al niño relacionándolo con un sujeto de características propias con capacidades de aprender. A partir de ahí vimos que con Narodowski y Sandra Carli que la infancia no siempre fue considerada de la misma manera, sino que es una construcción sociohistórica y cultural
que fue transformándose junto con la escuela. Y finalmente, gracias a Pineau, comprendemos que la educación dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que el Estado debe garantizar. Ahora entiendo por qué la afirmación de la frase relaciona todos los conceptos. Si quitáramos algunos de ellos, la explicación quedaría incompleta. No podríamos entender la escuela solamente hablando de educación, ni solamente hablando de infancias o derecho. Todos estos procesos forman parte de una misma historia. Exactamente, esa es la conclusión a la que queríamos llegar. La escuela que conocemos hoy es el resultado de una construcción histórica. Se fue transformando a medida que cambiaba la sociedad, las formas de educar y la manera de comprender a la infancia, y el reconocimiento de la educación como un derecho. Por eso podemos afirmar que la escuela actual solo puede comprenderse relacionando la pedagogía, la educación, el derecho a la educación, la institucionalización y la construcción histórica de la infancia, ya que todos estos procesos están profundamente vinculados y explican el origen y el sentido que tiene la escuela en la actualidad. Muchas gracias a vos por la invitación y ojalá que esta charla sirva para que cada vez que entremos a una escuela recordemos que nada de lo que vemos allí es casualidad, sino el resultado de un largo proceso histórico, social y educativo.